Bienvenidos a otra clase más de mi curso de crochet desde cero. Hoy vamos a aprender a hacer los cambios de color en crochet que son tan útiles para hacer un montón de proyectos, para poder cambiar colores, para poder hacer prendas como esta. Vamos a ver cómo se tejen. Bienvenidos otra vez a mi mesa de trabajo. Vamos a ver dos casos de cambio de color. Vamos a ver el primero, que es el más sencillo, que es cuando tengo que cambiar en la hilera completa, ¿de acuerdo? En este caso yo lo que voy a hacer es cortar el hilo y comenzar a tejer con el otro color, ¿vale? Vamos a hacer ahí, de acuerdo, vamos a comenzar a levantar una plan medio punto y directamente seguimos tejiendo con el color diferente. ¿Qué hacemos? Ahora les voy a enseñar cómo hacemos para esconder los cabos. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una sola fila. Con una aguja de tejer de 2 números menor que con el color que estoy tejiendo, a mí aquí en esta parte me gusta hacer un nudito o dos para que en futuras ocasiones evitemos que se nos desteja o que se nos enganche o que se nos pierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja, voy a hacer así bien para que se vea, por el lado azul, por ejemplo. Bien, engancho todos los puntitos. Tiene que ser una aguja más pequeña para que justamente pueda hacerlo por aquí. Bueno, también puedo agarrar aquí. Voy a agarrar la hebra azul y la voy a pasar por todo esto, por varios puntos. Y luego puedo cortar. Si estoy trabajando con acrílico, puedo quemar un poquito la punta. Y ya tengo los cabos perdidos. ¿De acuerdo? Esta es una forma para que luego no queden apareciendo los cabitos por todos lados. Esta es una forma de... ¿Ven? Lo puedo cortar. ¿Sí? Y ya tengo mi cambio de color prolijo. Bien, el siguiente cambio de color es cuando estoy en el medio del tejido y quiero cambiar a la mitad. Este cambio no es más difícil, simplemente es diferente. Entonces lo que voy a hacer es, el punto que yo quiero hacer el cambio, lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Y voy a cambiar en el último punto. Vamos otra vez, para que lo puedan ver bien. Hago la primera sacada de la lazada, pero a la hora de cerrar el medio punto, ya voy a poner mi hebra de otro color. Entonces el cambio me queda así y tengo el inicio para el otro color. Luego lo que puedo hacer es o hacer un nudito o perder la hebra dentro de mi mismo tejido. ¿Ven? Así hago un cambio de color como estos ejemplos que les voy a mostrar, que queda súper bonito y queda súper prolijo. Luego con la misma aguja puedo meter la otra hebra que tenemos aquí. Miren qué fácil es. Vamos a ver ahora cómo se hace en el punto vareta. Con el punto vareta es lo mismo, nada más que tengo que hacer el cuerpo primero de la vareta, ¿de acuerdo? Saco aquí y ahora sí, cuando voy a cerrar, voy a hacer mi cambio de color. ¿Ven? Entonces me queda así. A mí me gusta hacer un nudito para que no se pierda y luego de que hago el nudito, mira, lo voy a hacer ahora. Luego de que hago el nudo, en realidad me gusta hacer dos para que no se desteja con el tiempo y con el uso la prenda. Vamos a esconder esto, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir tejiendo con el otro color. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Vale, lo tenemos aquí. ¿Ven? De atrás también queda muy prolijo. Luego escondo esta otra con la aguja para perderlo. ¿Ven? Es muy sencillo. Vamos a ver cómo se grafican estos cambios de colores. Normalmente se grafican de forma muy simple, con cambios de colores indicados en el tejido. Por ejemplo, si tenemos un cambio de color en el medio punto o en la vareta, se indica simplemente con un cambio de color en el mismo gráfico. ¿De acuerdo? Esta es una forma de hacer los cambios de color. La mayoría de las revistas y los gráficos ya lo hacen, porque hay muchos gráficos que son en blanco y negro, pero cuando hay cambio de color simplemente se indica el cambio de color. Ahora ya saben cómo hacer cambios de color en el inicio
del tejido y en el medio. Espero que les haya gustado. No se pierdan el próximo video porque vamos a aprender a hacer el granny square o cuadrado de la abuela con cambio de color incluido en la próxima lección. Nos vemos. Hasta la próxima.